Hola, soy Siri y esto es Mancusa Films. Hoy vamos a ver en After los primeros pasos en la animación, ¿sí? Vamos a ver animaciones básicas y una herramienta clave que es el Easy Ease. Vamos a ver lo que es una animación básica, ¿sí? Vamos a empezar a animar las propiedades de animación que vimos en el video anterior para que puedan empezar a hacer animaciones, ¿sí? Que es para lo que estamos acá. Tengo estos 4 elementos, ¿sí? Estos 4 fantasmitas que vamos a empezar a animar. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a empezar con el primero, ¿sí? Voy a hacer un poquito de zoom, ¿sí? Con la ruedita. Vamos a empezar a animar, ¿sí? Las propiedades de animación podemos ir seleccionando la capa y no hace falta que abramos todo este menú, sino que simplemente yo puedo, por ejemplo, si quiero animar la posición, puedo apretar en el menú la tecla P, ¿sí? Y directamente se abre la posición de la capa, ¿sí? Entonces directamente en After podemos animar solamente esta propiedad para estar más cómodos, ¿sí? Bien, tengo la posición, entonces voy a activar, ¿sí? En el 0 segundos, 0 frames, voy a activar la posición, ¿sí? Diciéndole a After que quiero que mi elemento se empiece la animación en este espacio. Bien, entonces voy a poner en la posición el keyframe acá en 0 frames 0 segundos. Voy a poner acá en 0 frames 0 segundos. Voy a prender el relojito, ¿sí? Para decirle a After que la posición va a ser afectada a esta capa. Me voy a venir a 4 segundos y voy a hacer que este elemento, ¿sí? Que este fantasmita rojo, se desplace hacia la derecha, ¿sí? De la composición. Y se venga en 4 segundos hasta esta posición, ¿sí? En el espacio de la composición. Voy a apretar 0 y vamos a ver cómo el elemento se mueve, ¿sí? Cómo está animado el fantasmita de izquierda a derecha, ¿sí? Gracias a los keyframes, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente con el de abajo, ¿sí? Con el segundo. Vamos a animar, por ejemplo, la segunda propiedad de animación, que es la escala, ¿sí? Para eso aprieto la tecla S de Scale, ¿sí? Yo tengo After en español, pero todas las propiedades y los comandos rápidos son en inglés. La S de Scale me abre la propiedad de escala, ¿sí? Para no tener todas las propiedades, tener que ir viendo una por una. Directamente yo aprieto la S y animo la escala. Sí, fíjense que está con la cadenita, el 100 y 100, quiere decir que es uniforme. Sí, lo vamos a mantener así. Recuerden el anchor point, ¿sí? Que en este caso lo voy a retomar porque yo quiero que el anchor point de este fantasmita, ¿sí? Yo lo voy a agrandar y achicar, pero no quiero que crezca desde el centro, ¿sí? Quiero que crezca desde abajo. Entonces voy a mover el anchor point, ¿sí? Recuerden acá en la barra de herramientas o con la tecla Y en el teclado. Se me forma, vemos la herramienta, ¿sí? De anchor point, es como un joystick, ¿sí? Que quiere decir que puedo mover esto, ¿sí? Con esta flechita. Por ejemplo, yo lo voy a poner abajo para que el fantasmita crezca desde abajo. Entonces voy a estar en la escala, ¿sí? Le voy a decir que la escala al segundo, ¿sí? Voy a solear esto, así vemos solo esto. Al segundo sea de 100, pero que al inicio, en 0 frames, sea de 0, ¿sí? Entonces automáticamente, fíjense, se me generaron 2 keyframes, ¿sí? De 0 a 1 segundo, y automáticamente el fantasmita, fíjense que como el anchor point está en la base, ¿sí? Voy a ver que el fantasmita crece desde abajo, ¿sí? Distinto sería si yo me vengo acá y modifico el anchor point, ¿sí? El eje. Si modifico el anchor point, es decir, el eje de animación de la capa, fíjense cómo el fantasmita crece desde el centro y no desde abajo, ¿sí? Entonces voy a dejarlo igualmente que sea de abajo para ver la diferencia, ¿sí? ¿Ven? Es distinto. Bien. Una cosa interesante que tienen los keyframes también es que los podemos copiar y pegar, ¿sí? Entonces esto es muy fácil. Venimos con el cursor, ¿sí? La flechita del cursor y hacemos clic y arrastramos para seleccionar estos dos, ¿sí? Y apretamos control C, ¿sí? Recuerden que este es 0 y este es 100 en la escala. Nos vamos a mover a los 3 segundos, a los 2 segundos. Nos vamos a mover a los 2 segundos y vamos a apretar control B, teniendo la capa seleccionada. Entonces fíjense que se me genera como un efecto de loop, ¿sí? Vamos a apretar 0 para ver
el pre-renderizado, la previsualización de nuestra composición, ¿sí? Fíjense que crece de abajo hacia arriba y se repite a lo largo del tiempo como si fuera un loop armado manualmente porque copiamos y pegamos los keyframes. Ahora vamos a ir con el tercero, ¿sí? Vamos a animar la rotación, ¿sí? Vamos a apretar la tecla R, ¿sí? En el teclado de rotación, valga la redundancia. Bien. Entonces, vamos a solear la capa para trabajar tranquilos con la rotación de esta capa. Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá es hacer que el fantasmita rote, ¿sí? También vamos a hablar del anchor point porque es importante desde dónde va a rotar nuestro elemento, ¿sí? Yo puedo hacer, por ejemplo, una rotación. Vamos a arrancar con que el fantasmita le vamos a dar que arranque en 0, ¿sí? Nos vamos a ir a 4 segundos. Y vamos a hacer que dé una vuelta, una X, ¿sí? Recuerden que estos son vueltas y estos son grados. Vamos a hacer que dé una vuelta. Bien, entonces voy a apretar 0 y vemos que de 0 a 4 segundos se genera entre estos dos keyframes la interpolación de movimiento, de escala, rotación, como ya dije anteriormente, y vemos que rota el elemento de 0 a 360, es decir, que da una X, una vuelta, ¿sí? En sentido horario. Si le pongo menos una X, va a ir para el otro lado, ¿sí? Eso también lo podemos probar. Podemos borrar este keyframe, los keyframes también se pueden borrar. Si yo no quiero sacar esa animación porque a mí no me gustó, listo, selecciono el keyframe, como hice recién, selecciono esto, tiki, suprimir y chau animación, no hay nada. Pero hay que tener cuidado porque la propiedad de rotación está prendida, entonces cualquier modificación que yo haga va a quedar, ¿sí? Va a quedar en la capa. Si yo vengo acá y muevo esto para acá, ay no, yo quería que sea para este lado la rotación. Y voy haciendo cambios. Fíjense que cada cambio que yo hago en la capa va a estar activándose acá, se va a estar grabando ese valor a lo largo del tiempo porque está prendida la propiedad de rotación, ¿sí? Entonces si yo pongo 0 y veo lo que hice cosas que no, o sea, por ahí yo pensaba que no se estaban grabando, pero sí, porque está prendida la propiedad de animación, ¿sí? Entonces si yo quiero borrar todo, tengo que borrar todo de acá, ¿sí? Y automáticamente fíjense que desaparece el relojito, se desactiva, aparece gris, quiere decir que no está prendido, que la capa no está siendo animada, ¿sí? Bien, entonces vamos a dejar esto como estaba hasta el principio, digamos, vamos a hacer de 0 a menos 1, como dije, para que veamos que pueden ir en sentido antihorario. Voy a venir acá, escribo menos 1, Enter, y automáticamente si apretamos 0 van a ver que gira para el otro lado, ¿sí? Esto es algo muy útil, los valores positivos y negativos para generar este tipo de resultados. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a trabajar con la última capa, ¿sí? De la última capa vamos a ver lo que es la opacidad, que no sé a quién se le ocurrió poner que con la T aparezca la opacidad. Yo le digo que es por transparencia y vamos a usar ese recurso que está piola. T de transparencia, ¿sí? De opacidad. Entonces lo voy a solear también para que lo podamos ver. Bien, lo que voy a hacer en este caso es que el fantasmita, ¿sí? Como si fueran los fantasmitas del Pac-Man, se prenda y se apague, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es algo parecido a lo que hicimos con la escala, pero en este caso lo voy a usar con la opacidad, ¿sí? Y lo que voy a hacer es venir de 0 a 100, ¿sí? Es decir, le voy a poner 100 de opacidad, de solidez, y voy a venir al 0, es decir, que voy a animar de adelante para atrás. Eso es una técnica muy copada para animar, yo la uso en mi día a día y es muy práctica porque le doy la posición final y vengo hacia atrás y le digo quiero que empiece en 0. Entonces automáticamente yo aprieto 0, voy a ver que se prende, pero yo quiero que se apague y que se prenda, ¿sí? Que sea como una intermitencia el movimiento de la opacidad. Entonces voy a hacer lo mismo que hicimos en escala, ¿sí? Voy a seleccionar los keyframes, apretar Control C, venir al segundo siguiente, Control V, teniendo la capa seleccionada, y vamos a apretar 0 para ver lo que sucede. ¿Sí? Se prende y se apaga el fantasmita, se prende y se apaga, se prende y se apaga. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es desolear esto para ver los 4 elementos, los 4 fantasmitas animados con las propiedades de animación que fuimos viendo en este tiempo. Aprieto 0 y ahí vemos, ¿sí? Arriba de todo tenemos la posición, acá tenemos la escala, acá tenemos la rotación y acá tenemos la opacidad, ¿sí? Bien. Bien, ahora lo que hice fue bajar
una nueva capa, ¿sí? De un fantasmita para hacer una animación un poquito más compleja. Quiere decir que vamos a juntar distintas propiedades de animación en una misma capa, ¿sí? Quiere decir que vamos a juntar la posición, rotación, escala y transparencia en una misma animación, en un mismo elemento, en una misma capa. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, es yo voy a hacer que este fantasmita, ¿sí? Voy a apretar la tecla P para ver la posición, voy a hacer que se mueva de izquierda, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que de 0 a 4 segundos se va a mover de izquierda a derecha, ¿sí? Fíjense esta línea de trayectoria que ahora vamos a hablar un ratito, que es muy importante. Quiere decir que el objeto se va a animar de izquierda a derecha. Bien, perfecto. Yo además quiero que el fantasmita vaya creciendo, ¿sí? Que vaya creciendo desde abajo, ¿sí? Desde abajo a la izquierda. Bien, voy a modificar el anchor point, pero fíjense lo que pasa, ¿sí? Esto lo hice a propósito para que vean que el anchor point siempre lo tienen que modificar al principio de la animación, ¿sí? Porque es el eje de movimiento, de rotación o de escala de nuestro elemento, ¿sí? Fíjense que si yo aprieto 0, lo que pasa no es lo que queremos que pase porque la rectilínea, porque lo que queríamos hacer era animar el fantasmita de izquierda a derecha en un movimiento rectilíneo, es decir, uniforme, ¿sí? Que quede una línea horizontal, no que haga esta bajada. Entonces, esto se puede resolver de otras maneras cuando más adelante veamos, pero por ahora lo hice adrede para que vean cuál es el problema de no poner en el momento previo a animar el anchor point definido, ¿sí? Bien, entonces vamos a apretar Control Z, ¿sí? Y vamos a definir en este momento, antes de mover y animar cualquier cosa, vamos a poner, fíjense que no tengo nada prendido, vamos a poner el anchor point abajo a la izquierda, porque yo tengo que pensar primero lo que quiero animar y después aplicarlo, ¿sí? Entonces pongo abajo a la izquierda el anchor point para que se escale desde abajo a la izquierda. Bien, entonces, una vez definido esto, prendo la posición, ¿sí? En 0 frames, me voy a 4 segundos, me muevo hacia la derecha. Fíjense que también la recta de posición, ¿sí? La trayectoria de posición va de izquierda a derecha por abajo, no va por el centro, ¿sí? Como antes, va por debajo. Bien, ahora voy a ir hacia la izquierda otra vez, ¿sí? Voy a apretar la tecla Shift y S, ¿sí? Lo cual me va a generar la escala, que aparezca la escala además de la posición, ¿sí? Entonces yo voy a venir, fíjese que está en 100, voy a venir voy a decirle que vaya como hicimos antes, en un segundo a 100, pero que arranque en 0. Y estos keyframes los voy a copiar y los voy a pegar, ¿sí? Bien, voy a venir a 2 segundos y lo voy a pegar, ¿sí? Bien, acá puedo poner 0 otra vez para que termine en 0. Y ahí vemos cómo va quedando, ¿sí? Tenemos dos propiedades de animación ya aplicadas, ¿sí? Que son la posición y la escala. Ahora vamos a aplicarle, ¿sí? Vamos a aplicarle la transparencia, ¿sí? Shift más T, porque en este caso la rotación no me sirve porque la animación no quiero que quede con rotación, entonces directamente voy a aplicarle la opacidad para que parezca estos fantasmitas del Pac-Man. Entonces voy a hacer que en un segundo esté en 100, ¿sí? Pero que empiece en 0. Copio y pego los keyframes, como ya saben. Y que termine en 0, ¿sí? Que desaparezca. Y aprieto 0, ¿sí? Para ver esta animación y me va a quedar así. Algo muy copado que también podemos hacer con los keyframes es que podemos seleccionarlos, tal como hicimos para copiarlos y pegarlos. Y con la tecla Alt más clic en el último, más alejado de todos, puedo comprimirlos o expandirlos equidistantemente, ¿sí? Siendo que la animación ya queda hecha, todo lo que hicimos, pero supónganse que yo quiero hacerlo al doble de velocidad, es decir, que en vez de 4 segundos la animación dure 2 segundos. Entonces voy a previsualizar esto, ¿sí? Habiendo comprimido con Alt más clic los keyframes. Fíjense que la animación se hace más rápida, ¿sí? Esto también es importante, ¿sí? Porque la velocidad es un elemento, es una propiedad, ¿sí?
importante para la animación, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Bien, lo que vamos a ver ahora es un secreto fundamental para animar con toda la onda y que las animaciones que ustedes hagan queden con estilo y que queden como todos unos profesionales, ¿sí? Vamos a hablar del Easy Ease, ¿sí? Que es el suavizado de los keyframes, ¿sí? Es darle onda, es darle amor a sus animaciones para que se destaquen del resto, ¿sí? Bien, nosotros hablamos anteriormente de los keyframes. Los keyframes son las estrellas de After Effects, pero el Easy Ease es el mago, es el que hace la magia de las animaciones, ¿sí? Es el que les da suavidad a los movimientos y tiene que ver mucho con esta propiedad que hablaba hace un ratito, ¿sí? Que es la velocidad, es decir, la aceleración y la desaceleración de los movimientos, ¿sí? De las animaciones, ¿sí? Vamos a ver en ejemplos prácticos esto, lo vamos a ver con un ejemplo práctico con estos dos fantasmitas, ¿sí? Que yo traje acá. Tengo uno a la izquierda y uno a la derecha. A este le vamos a hacer una animación básica y a este le vamos a aplicar el Easy Ease, ¿sí? Entonces, vamos a animar la escala, ¿sí? Voy a animar la escala de este bichito de 0 a 100, al revés, de 100 a 0. Voy a dejarlo acá al 100. Me vengo para atrás, pongo 0, ¿sí? Y vamos a ver cómo crece, ¿sí? Voy a hacer de 0 a 100, pero que vaya varias veces, ¿sí? Voy a hacerlo que vaya en 2 segundos y que acá vuelva a 0, ¿sí? Entonces crece y decrece en 4 segundos, ¿sí? 0 a 100, de 100 a 0. Perfecto, listo. Bueno, a estos keyframes, como es la misma capa, los voy a copiar y pegar en otra capa. Esto también es importante y está bueno este concepto que pueden copiar y pegar en otra capa los mismos keyframes, ¿sí? Pongo acá, selecciono la capa, aprieto Control B y si aprieto la tecla U puedo ver los keyframes, ¿sí? Que estén animados, en las propiedades animadas, y vemos los mismos keyframes, ¿sí? Esto lo pude hacer porque son dos capas iguales, ¿sí? Bien, voy a apretar 0 y voy a ver cómo crecen y decrecen estos bichitos. Perfecto. Este de la izquierda no le voy a hacer nada, ¿sí? Lo voy a dejar sin magia. Y a este le vamos a aplicar la magia del F9, ¿sí? La magia del Easy Ease, ¿sí? El Easy Ease se aplica de la siguiente manera. Estos keyframes son de velocidad constante, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando antes veíamos la rectilínea que tenía todos puntitos equidistantes? Quiere decir que ahora lo vamos a ver igualmente, pero quiere decir que la velocidad de este elemento es constante. Quiere decir que se mantiene a lo largo del tiempo en igualdad, ¿sí? No varía. En cambio, si nosotros seleccionamos nuestros keyframes, ¿sí? Como vamos a hacer ahora, seleccionamos y apretamos F9, ¿sí? Ven que acá ya hubo un cambio. Y además hubo un cambio en la forma de los keyframes, ¿sí? Los keyframes se transformaron parecen relojitos de tiempo, ¿sí? Esto quiere decir que los keyframes pasaron de ser de velocidad constante a tener una aceleración y una desaceleración suave, lo cual hace que las animaciones sean más fluidas, ¿sí? Vamos a apretar la tecla 0 para ver la diferencia entre los dos fantasmitas. Fíjense que el de la derecha pasa algo distinto a la hora de achicarse, ¿sí? Como que llega y baja, llega y se achica con una velocidad distinta al de la izquierda que no tiene aplicado el Easy Ease, ¿sí? Bien, esto sucede porque tiene que ver con las propiedades de aceleración y desaceleración del movimiento. Quiere decir que After está entendiendo que yo al suavizar los keyframes le estoy dando mayor organicidad a la animación, ¿sí? No lo estoy haciendo básico y elemental, es decir, anda de 0 a 100 constantemente. Puede funcionar para algunos elementos, pero para darle vida a las capas y que los movimientos tengan onda y tengan estilo y sean fluidos, sobre todo orgánicos, hay que darle hay que usar este secretito de After porque va a marcar la diferencia entre un animador y otro, ¿sí? Un animador que lo sabe y que lo usa no es lo mismo que otro que no lo sabe, ¿sí? Que es principiante. Por eso les cuento este secreto porque es básico y fundamental para que todo quede súper lindo. Entonces, vamos a verlo con mayor detenimiento.
Esto tiene que ver con la curva de velocidad, ¿sí? Easy Ease está relacionado con la curva de velocidad. Quiere decir esto lo siguiente, voy a seleccionar los keyframes, voy a seleccionar 2, en este caso va a ser de 0 a 100, ¿sí? De 0 a 100 en la escala, y voy a venir a este botoncito que se llama editor de gráficos, que si lo apretamos, vamos a ver lo siguiente, voy a expandir acá para que se vea con mayor claridad, ¿sí? Voy a ver la curva de velocidad, ¿sí? Y en este caso de desaceleración, por eso es negativa, ¿sí? De mi elemento. Quiere decir que lo mismo que vemos acá, estos keyframes, están desglosados en estas curvas, ¿sí? Esto es lo mismo que esto que vemos acá, expresado en curva de velocidad. Curva de aceleración, cuando sube la velocidad a lo largo del tiempo, y curva de desaceleración, cuando baja la velocidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Bien, estas anclitas que tenemos acá de estos nodos, estos son nodos porque son curvas, ¿sí? Las podemos manipular, ¿sí? Si nosotros hacemos clic y tiramos para la derecha, vamos a ver, ¿sí? Cómo se modifica la curva de velocidad, es decir, la curva de aceleración de este elemento, de este movimiento de escala, va a ser más lenta la aceleración, ¿sí? Va a tardar un poco más de tiempo en llegar a esta velocidad, a este pico de velocidad. Y va a desacelerar más rápidamente, fíjense la pendiente más pronunciada de desaceleración. Esto también lo puedo modificar, ¿sí? Si yo puedo tocar un poco las curvas como yo quiera, ¿sí? Pero en este caso voy a dejar un movimiento que sea que vaya de a poquito cobrando escala y que después desacelere, ¿sí? En la escala. Bien, toco acá y vuelvo a la normalidad, ¿sí? No pasó nada. Bien, aprieto ahora 0 a ver qué pasó. ¿Sí? Fíjense cómo tarda, el de la derecha que tiene F9, cómo tarda en acelerar la escala, el crecimiento, y cómo después desacelera tranqui. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que hicimos una variación. Fíjense que el de la izquierda sigue siendo constante. Si yo toco esto acá y vengo al editor, no hay curva, ¿sí? Acá es todo constante, ¿sí? No hay curvas, hay rectas, porque son todos movimientos constantes, la misma velocidad. Si yo vengo acá al editor de gráficos, tengo esta curva porque tengo las pendientes de velocidad, de aceleración y desaceleración modificadas, ¿sí? Con estas escalas. Entonces yo puedo tocar todo lo que quiera, obviamente están relacionados porque son keyframes y hay interpolaciones a lo largo del tiempo, por eso se modifica toda la línea cuando yo toco las puntas, ¿sí? Las anclas, y se van a modificar en diferentes maneras, porque fíjense ahora el de la derecha cómo se mueve, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que tiene más vida, que tiene más onda, que tiene estilo, que tiene fluidez. ¿Sí? No es básico, elemental y rústico como el de la izquierda, ¿sí? Tiene toda la calidad de la animación de la derecha, ¿sí? Ahora vamos a ver lo mismo, pero con la posición. Bien, vamos a ver ahora el Easy Ease aplicado a la posición, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a aplicar la posición, vamos a afectar el de arriba, le vamos a dejar una velocidad constante, ¿sí? Fíjense que pongo en 0, lo pongo en este lugar, en 4 segundos lo coloco en este lugar de tiempo y espacio, ¿sí? Con estos keyframes, y genero esta recta, esta línea de trayectoria que fíjense que tiene, si yo hago zoom, todos puntitos equidistantes, ¿sí? Quiere decir que es constante la velocidad, son los mismos valores a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, esta liñita quiere decir que la velocidad es constante, que no hay aceleración, ¿sí? Fíjense que se mueve siempre a la misma velocidad, ¿sí? Bien, ahora vamos a animar la capa de abajo, ¿sí? La capa de abajo la vamos a animar de la misma manera, ¿sí? Apretamos la posición, ¿sí? Desde este lugar hasta los 4 segundos que llegue a este mismo lugar, ¿sí? Pero a esto le vamos a aplicarle el Easy Ease, ¿sí? Vamos a suavizar y ponerle onda a la animación. F9, vamos a apretar esta vez, y si no tenemos por cualquier cosa por F9 no nos funciona esto, vamos a venir a botón derecho, asistente de fotogramas clave, y le vamos a poner desaceleración, aceleración suave, fíjense que acá lo dicen, ¿sí? F9, ¿sí? Supónganse que no lo tenemos por cualquier motivo, vamos a acceder desde este menú, ¿sí? Hacemos clic y nos pasa automáticamente lo mismo, ¿sí? Pasa que se transforman del keyframe rombito, básico y elemental, a
el relojito de arena, ¿sí? Esto está suavizado, ¿bien? Entonces, fíjense cómo los puntitos son distintos. Acá están más juntitos, acá están más o menos constantes y acá están más pegaditos, ¿sí? Quiere decir que acá está acelerado, más o menos constante y va desacelerando, ¿sí? Acá, más rápido. Entonces, fíjense, tenemos seleccionados los keyframes, vamos a ir al editor de gráficos y acá vamos a ver la curva de aceleración en la posición, ¿sí? Fíjense que la curva es automáticamente uniforme, digamos, de esta manera, ¿no? Pues es igual al inicio y al final. Pero recuerden que yo tengo las anclas, ¿sí? Como hicimos antes en la escala. Entonces lo que voy a hacer es tocar estos puntos y fíjense automáticamente como yo corro la curva y estos puntitos se fueron modificando. Quiere decir que la velocidad, la aceleración y desaceleración se fueron modificando a lo largo del tiempo a la vez que yo tocaba las curvas, ¿sí? Entonces vamos a sacar de acá y vamos a tocar la tecla 0, ¿sí? Voy a poner acá ajustar para ver, eso también es importante, el zoom. Vamos a ajustar para ver los dos juntos, ¿no? Voy a apretar 0. Fíjense el de abajo cómo se mueve distinto. El de arriba es constante y el de abajo sale despacito, ¿sí? Inicia con velocidad tranqui y termina el movimiento de manera acelerada, ¿sí? Y frena despacito. Fíjense que el otro corta de una, ¿sí? El de abajo tiene más vida, más fluidez en la animación, ¿sí? Si yo toco la otra curva, también se me va a hacer movimientos acá, se me van a hacer cambios. ¿Ven que el fantasmita se va moviendo de acuerdo a lo que yo le digo que acelero o desacelero su movimiento? ¿Sí? Puedo tocar al revés, que vaya acelerando más rápido y que desacelere más lento, ¿sí? Toco acá, aprieto 0 y ahí arranca como a cobrar velocidad y frena despacito, ¿sí? Fíjense que mientras tanto el de arriba sigue en la suya, ¿no? Sigue en movimiento constante. Pero si yo aprieto la trayectoria de este, veo, si yo veo las dos trayectorias, veo los puntitos acá constantes, la velocidad no varía en el tiempo, la aceleración, ¿sí? La velocidad. Y acá, sí. Acá los puntitos están más juntos, acá están casi constantes y acá están todos juntitos, juntitos, juntitos. Quiere decir que está más acelerado, ¿sí? Entonces, vamos a apretar 0. Y ahí vemos la diferencia. Bien, este es el secreto mejor guardado de After. No se pierdan de usarlo, que les va a servir un montón. Easy Ease F9, denle amor y onda a sus animaciones para marcar la diferencia. Gracias y nos vemos en el próximo video.